Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Ya estamos casi listos para iniciar. Ya estamos haciendo nuestras pruebas de audio. Ya estamos por aquí también en las cámaras. Estamos Tamara, que nos va a acompañar el día de hoy. Y bueno, permítanme agradecerles su presencia el día de hoy, bueno, su participación. Bueno, pues la Sociedad de Buceo Científico les da la bienvenida a esta plática de viernes por la noche, como ya está siendo costumbre. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente y poderles presentar la plática del día de hoy. Sirenas contra el plástico, documental para conservación. Tamara Dame ha realizado un trabajo en el que documentó contaminación por plástico en la costa de Quintana Roo, lo cual contrasta con la belleza natural del Caribe mexicano. Esta es una de las consecuencias más graves del excesivo consumo de productos desechables. Tamara Adame es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Anáhuac Payap. Sin embargo, se ha desempeñado como instructora de buceo desde el 2014. Es buzo científico, buzo técnico, buzo de cuevas, es guía de buceo en cenotes y en parques marinos de Puerto Morelos, Cancún, Cozumel. Asimismo, ha trabajado y ha sido voluntaria en campañas y proyectos de conservación y monitoreo científico en Quintana Roo, colaborando con el CONAN e INAPESCA, y en el extranjero en expediciones a las Islas Marshall y Maldivas. Tamara es miembro activo de la Brigada de Atención a Arrecifes para Ciclones Tropicales. Y bueno, Tamara ya tiene mucho tiempo viviendo ahí en Puerto Morelos. Conoce muy bien la situación. Y bueno, Tamara, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y gracias por la invitación y por el espacio. Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes esta experiencia que tuve la suerte de vivir. Y además me da mucho gusto porque pues los conozco a ustedes del curso de buceo científico, entonces me siento muy orgullosa de ser parte de su equipo por un día para que hablemos pues, del cine documental en la conservación que tanto nos importa a todos, ¿no? Sí, claro, de hecho gracias por compartirnos este espacio, esta vivencia que has tenido y tu trabajo. Comentarnos, platicarnos acerca de todo lo que has hecho, cómo has llegado a generar este documental, qué pasaste atrás, estuvo atrás de ese documental. Nos va a ser muy interesante saberlo. Y claro, en un momento dado también pues ver el documental, ¿no? Ahí después Claro que sí. nos ayudas con, no sé, una liga Claro que sí. algo de material que nos vayas compartiendo. Claro que sí, pues como hablábamos antes, es mucho más factible hacerlo de esta manera que lo vamos a hacer hoy, es decir, que vamos a ver una muy pequeña cápsula del documental, unos cuantos segundos, y vamos a hacer la presentación, pero el documental completo, que dura casi 10 minutos, ese se lo vamos a mandar con un link de visualización para el final. Perfecto. Entonces vamos a crear un poquito de misterio antes de que puedan ver el trabajo, pero estoy segura que lo van a ver con otros ojos porque la mayoría de la gente que lo ha visto primero vio el documental y después pudimos platicar sobre él. Y esta vez va a ser al revés. Entonces, también pues con mucho gusto recibiré todos los comentarios que tenga el público. Sí, muchas gracias. Bueno, les recuerdo la dinámica. Tamara nos va a estar platicando acerca de su trabajo. Eh, ya saben, por Facebook, si nos regalan sus preguntas, al final de la plática estaremos, bueno, más bien Tamara nos estará ayudando con sus respuestas. Si nos dicen de dónde nos saludan, para también saludarlos nosotros, nos va a dar mucho gusto. Y bueno, sin más que agregar, Tamara, adelante. Dejo de compartir yo mi escritorio. Ok. Si nos compartes tu presentación, por favor. Y yo voy a compartir el mío. Bueno, vamos a ver una fracción muy pequeñita del documental, como dije, dura unos cuantos segundos y comenzamos inmediatamente después. Entonces, que lo disfruten. Esto es una breve introducción, Sirenas contra el plástico.
Creo que todavía no carga, ¿eh? Ah, ¿no? No, todavía no se ve la cápsula. No sé si ya compartiste el video, todavía no se ve. Ay, a ver, Vamos a va ver. de nuez. Sí, 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 aquí estamos. Soy nueva, qué bueno que me dijiste. Aquí estamos, aquí estamos. A ver, Ahí está, ya se ve muy bien. ¿sí? Ok. Ya estás presentando y Bien. bien. Bueno, pues esta ha sido Pues una probadita del video. exactamente, ese es nada más el teaser, entonces cuando terminemos la presentación les vamos a compartir por múltiples medios el link para que lo puedan ver y lo puedan compartir también, se vale compartir y Claro. mandamos el link con los subtítulos también por si lo quieren compartir en el extranjero y que más gente se entere. Excelente. Bueno, Entonces, pues quedas en las cámaras, en la cámara más bien. así Gracias, es. Tamo. Bueno, pues Sirenas contra el Plástico, esta vez yo les voy a hablar del uso del cine documental como herramienta para la conservación, particularmente porque es un proyecto en el que yo nunca había tenido experiencias similares, entonces he tenido experiencias en buceo, soy instructora de buceo y también en trabajo de buceo científico y en programas de conservación, pero nunca había hecho cine de ningún tipo y mucho menos cine documental. Entonces, esa es la razón por la que pues me da mucho gusto poder hablarles el día de hoy sobre esto. Y la primera diapositiva les quiero nada más hablar brevemente sobre mí. Creo que ahora falta presentarla, que nos compartes, compartir lo que es el video y ahora nos compartes tu presentación. ¿El video no lo vieron? Sí, sí lo vimos. Nada más bien ahora detener dejar de compartir el video y ahora compartir la presentación. Ahí está muy bien. El video sí lo vimos, con títulos en inglés. ¿Sabes qué? A ver, lo vuelvo a poner. Ahora sí, ahora ándale, ahora ya si nos compartes tu presentación. A ver. Sí, el video sí lo vimos, y se vio bien. Ya nos dejó listos para ver la probadita. Ya vi, ya entendí. Bueno, es que los buzos no somos muy tecnológicos. Ahí está, muy bien. Ahora sí ya se ve tu presentación, ya se la quiere hacer grande y yo me desaparezco. Gracias. Bueno, entonces les decía, les voy a hablar brevemente sobre mí. Yo crecí en Puerto Morelos, nací en Quintana Roo, entonces pues tiene toda la vida que conozco esta región y me crié en el mar, en tiempos donde no habían realmente ni plazas comerciales, ni cines, ni nada que pudiéramos hacer excepto ir a la playa y estar en contacto con la naturaleza. Entonces, pues no fue muy sorprendente cuando ya de adulto quise dedicarme a eso, ¿no? He participado en expediciones científicas, en monitoreos biológicos, en monitoreos de impactos, y de forma voluntaria o de forma profesional, pues he desarrollado esa parte de mi carrera, además de ser instructora de buceo recreativo. Y en mi tiempo libre, pues buceo cuevas y trato siempre de continuar pues esa fascinación por el medio ambiente y por la naturaleza. Entonces, ¿cómo comenzó este proyecto? Pues muchas veces los proyectos no tienen una fecha de inicio, pero en este caso hay un día que yo y muchas otras personas no olvidaremos, y este fue un día en marzo en 2017. Este año yo pues tenía un trabajo de instructora de buceo, vivía mi vida normal y tenía poco tiempo que había regresado de vivir en el extranjero, entonces pues estaba disfrutando de vivir aquí en México de nuevo, y habían muchas cosas que a mí me resultaban diferentes después de haber vivido fuera, y una de ellas era toda la cuestión del reciclaje y del orden en el manejo de los residuos. Pero yo nunca había tenido un contacto directo con la contaminación
en la naturaleza. Entonces yo en mi casa pues trataba de separar mis residuos y quería reciclar y todo eso porque tenía costumbre de haberlo hecho antes, pero no tenía esa conciencia pues de que cualquier residuo, aunque yo trate de reciclarlo o de separarlo, cualquier residuo puede terminar en la naturaleza. Y este día un fotógrafo local de aquí de Cancún y Puerto Morelos publicó en redes sociales un video que nos impactó a todos los que vivimos aquí. Esta fotografía es un extracto, es un frame de ese video que él publicó y prácticamente pues habían ido al mar también con Mari Carmen García, que muchos de ustedes conocen, la directora del Parque Nacional de aquí de Puerto Morelos, y se habían encontrado con esta escena, que el mar estaba completamente repleto de plástico. Entonces, ese fue como un momento clave donde varias personas, buzos, apneístas, conservacionistas, dijimos, vamos a subirnos a una lancha mañana y vamos a ir a tratar de recoger ese plástico. Entonces, bueno, lo menciono así muy puntual porque fue un día que realmente pues regresamos completamente deprimidos y sin saber qué hacer o sin saber cómo podíamos remediarlo, ¿no? Entonces eso desencadenó un proceso de reflexión muy profundo donde nos dábamos cuenta que pues aunque vayas al reciclatón, esto sigue sucediendo y va sucediendo más y más en la naturaleza. Entonces de ahí pues comenzó un poco, como les digo, una reflexión interna, pero también un análisis de lo que encontramos en la vida diaria y de ir pues siendo más atentos, poniendo mucha atención y tratando de pues de ubicar esos momentos, esos lugares donde nos encontramos con el plástico o con la contaminación de cualquier tipo de desecho, ¿no? Y yendo a bucear, de repente bolsas pasaban al lado de nosotros, pues obviamente la recoges y la llevas a un basurero, pero ¿qué quiere decir realmente o qué señal nos está enviando el hecho de encontrar plástico en la vida cotidiana, en la naturaleza y por donde quiera que uno pase, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en la imagen de la izquierda fuimos a bucear y habían bolsas, ¿no? Y en la otra imagen, pues decidimos hacer un colado de la arena de la playa y nos dimos cuenta que habían miles de pedacitos de plástico de todos tipos y de colores, ¿no? Pero tan pequeñitos que los ignoramos, pues cuando uno va a la playa ni se da cuenta que ahí están. Esta es una foto también de unas vacaciones en Chiapas, Cañón del Sumidero, y bueno, está la vida salvaje rodeada completamente de desechos. Y en ese mismo pues, proceso de reflexión, era muy, muy triste y muy violenta esta realidad, ¿no? Yo creo que hay un momento en el que todos sabemos que eso existe, pero hay un momento más allá donde realmente nos toca una fibra más delicada o más fina y entonces sentimos una gran necesidad de hacer algo al respecto. Y eso a mí me sucedió en este periodo donde empecé a como a abrir los ojos con más detalle, ¿no? Esta es otra imagen de ese mismo día donde se ve la persona pues ahí completamente rodeada de plástico, ¿no? Normalmente en las costas no encontramos todo este plástico tirado. Entonces, esa fue también una de las misiones que tuvimos en el documental, fue encontrar la basura, porque esto se da, pues yo lo he visto así tal cual, 2 veces en mi vida, ¿no? 2 días en mi vida o un día en mi vida, y no es algo que todos vemos todo el tiempo, pero la cantidad de tiempo que pasamos en el agua es mínima comparada a todo el océano y a todas las horas que hay del día y de la noche. Entonces, pues hasta ese momento era algo improbable de volver a encontrarnos, ¿no? Nos empezó a dar un poquito de curiosidad y nos fuimos a investigar también de la mano de otros proyectos de gente que estaban haciendo acciones en contra del plástico o acciones para documentar la contaminación plástica y nos encontramos con, por ejemplo, un vertedero ilegal, un tiradero de basura ilegal al aire libre. Y ahí está la montaña atrás de mí en la foto, pero les puedo decir que era como 1,5 kilómetros, una carretera de 1,5 kilómetros y se iba todo derecho y como si fuera un fraccionamiento con calles hacia los lados.
todo eso eran montañas y montañas y montañas de basura. Entonces, dándonos cuenta también, pues, que las ciudades están rebasadas, ¿no? Y esto a lo mejor a 500 metros de un cenote popular ahí en Tulum, donde toda la gente se está bañando, nadando, buceando. Entonces, pues esto nos traía más y más preocupación. ¿Qué pasa cuando llueve? Todo se moja, todo se filtra, las plantas, los animales, pues están viviendo ahí en la basura, ¿no? En estas montañas de basura, pues habían zorros, habían mapaches, habían tejones, un montón de aves, aves de todo tipo, garzas, águilas, entonces pues era bastante impactante darse cuenta en persona de que detrás de los árboles que uno ve muy bonito la selva maya, pues hay un hueco y está todo lleno de basura. Eso fue también muy impactante. Y entonces, con ese deseo de hacer algo, comenzamos a preguntarnos, bueno, nosotros que trabajamos en la industria del turismo, del buceo, del snorkel, de los tours y todo eso, ¿qué papel tenemos en ese, pues en ese problema, ¿no? En esta situación, porque nosotros también estamos produciendo todos esos desechos para la misma industria que depende de la naturaleza. Entonces, era una dicotomía muy, muy grave, ¿no? Yo lo produzco, pero yo necesito que no sea así. Necesito que la contaminación se reduzca y cómo le voy a hacer. Entonces, bueno, decidimos hacer unas encuestas de manera relativamente informal, pero unas encuestas donde hablábamos con las tiendas de buceo, con los instructores de buceo, era voluntariamente que pudieran o quisieran participar. Y nos encontramos con que la mayoría de las tiendas de buceo usaban botellas plásticas para poderle dar agua a la gente, tanto en la tienda de buceo como en los barcos. Y lo más sorprendente también era que no tenían una opción que consideraran higiénica y que consideraran viable. Entonces, cuando les decíamos, bueno, pero puedes dar un contenedor rellenable, y nos decían, no, es imposible. Los turistas nunca van a tomar de una botella rellenable, tienen miedo y no quieren y es mal servicio. Entonces, tuvimos que hacer bastante también labor de convencimiento y de educación, porque los turistas vienen aquí, pero también comen con cubiertos en un restaurante, también toman de un vaso en un restaurante o en un tour. Entonces tenemos nosotros que proveerles la información para que ellos se sientan seguros de usar otros métodos, ¿no? Y dejar de producir tanto plástico dentro de nuestra propia industria. Entonces eso fue un poco lo que originó las primeras ideas del proyecto y en lo que trabajamos inicialmente. Aquí en la región hay muchos proyectos que se dedican a las limpiezas de playa y son eventos súper populares, pero rara vez dentro de estos eventos se habla de la basura o se habla de los desechos, ni tampoco se analiza qué tipo de desechos son, ni se le da como un trasfondo un poco más, pues, analítico, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo me puse a investigar, como un poco curiosa, cuánto produce un mexicano de basura en un año, y me fui para atrás. O sea, cada uno de nosotros producimos alrededor de 500 kilos de basura al año. Entonces me ponía a hacer cuentas y decía, pero voy a limpiar la playa una vez al año. Y somos 30 o 40 voluntarios y entre todos levantamos 300 kilos o a veces 500 kilos cuando es así el Día de la Tierra y todo el mundo va, ¿no? Entonces prácticamente con esa correlación de que estamos levantando el equivalente de basura de un solo mexicano, y lleva todo este esfuerzo y lleva todo este trabajo, y ni siquiera tenemos enfrente, digamos, las cifras y la conciencia de lo que representa esa cantidad de basura. Entonces, a mí todo eso pues me impactaba mucho y trataba de conocer más sobre el problema para poder hablar con la gente con información que les causara pues la misma inquietud, ¿no? Yo quería compartir mi inquietud. Entonces, en ese proceso de investigación, pues aprendí que también existe alrededor de 80% en México de los tiraderos al aire libre. Eso quiere decir que todas las sustancias que se liberan pues están en el medio ambiente y no está controlado. Y que solamente 15% de los desechos se reciclan.
esa es la cifra, pues eran cifras oficiales en ese entonces, en 2017, y corresponde al país completo. Pero yéndome incluso más profundo para investigar en la península de Yucatán, que es donde yo vivo, encontré solamente el 1% de los desechos se reciclaban. Entonces, en ese momento yo dije, no. O sea, estamos realmente todavía muy lejos de poder llegar a hacer una diferencia. Pues lo único que tenemos que hacer es cambiar de hábitos, porque el consumo al ritmo al que vamos nos rebasó hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues eso fue como el trasfondo de por qué nació el proyecto. Y luego, pues, fue meramente una coincidencia que yo empecé a seguir a esta organización que se llama Conservation Media Group, CMG, y yo lo seguía en Facebook, como sigo a muchas otras organizaciones medioambientales. Y un día me encuentro con un anuncio de ellos que dice que se abre la convocatoria para los talleres que que abren un taller para trabajar sobre plásticos en el océano para organizaciones no gubernamentales en conjunto con cinematografía. Entonces me pongo a leer y me pongo a investigar y resulta que pues es una organización que se dedica a hacer es como un Tinder de organizaciones no gubernamentales con cineastas y los pone juntos para que puedan crear proyectos. Entonces me emocioné muchísimo y yo dije, este curso dura una semana, era en Estados Unidos, en New Hampshire, iba a ser imposible que pudiéramos pagar todo el curso y todos los viáticos y todo, pero era o sea, correspondía 100% a lo que necesitábamos en ese momento. Y entonces yo dije, yo les voy a escribir y les voy a contar qué es lo que yo he vivido, por qué quiero ir, y les voy a pedir que me dejen ir sin pagar, ¿no? Les voy a pedir una beca. Entonces, les pedimos la beca, unas compañeras y yo, y nos contestaron que era imposible decirnos que no, que ellos también pensaban que el curso era perfecto y que nos fuéramos. Entonces, que consiguiéramos literalmente cómo llegar ahí y todo lo demás estaba cubierto, comida, hospedaje y el curso, ¿no? Entonces, por ahí escribí qué quiere decir pedir ayuda. Pues pedir ayuda quiere decir romper ese miedo, romper o acortar esas brechas que a veces pensamos que nos separan de la gente que tiene la posibilidad de ayudarnos, ¿no? Entonces, la primera lección que yo aprendí con este proyecto es que siempre tenemos que pedir ayuda y que los mejores proyectos y los proyectos más satisfactorios y más poderosos tienen esa capacidad porque están hechos con colaboración y con ayuda de mucha gente, ¿no? ¿A quién hay que pedirle ayuda? Pues a todo el mundo. Pidan ayuda hasta las personas que no se imaginan que les pueden brindar la ayuda, porque siempre hay algo que alguien puede hacer por ustedes o por su proyecto, ¿no? No quiere decir siempre ayuda económica. En este proyecto pedimos ayuda de muchos tipos y les voy a ir contando también qué es lo que a nosotros pues nos faltaba, ¿no? Por otro lado, pongo ahí el destino, la suerte o el trabajo, pues una combinación, porque definitivamente hay que estar en los lugares apropiados, en el momento indicado. Eso no, pues, no sucede solo en conservación, sino en cualquier proyecto. Hay un día donde conoces a alguien que te tendió la mano o que te contó sobre una oportunidad. Y entonces uno se lanza y por supuesto siempre hay que trabajar mucho. Las cosas para que sucedan pues no suceden cuando uno se queda sentado y pensando, ¿no? Hay que meterle a la acción. Entonces aquí en esta diapositiva les puse esa foto porque es un momento que a mí me recuerda mucho lo mucho que en ese momento no sabía yo de qué se trataba ese ejercicio. Ahí estamos en la altura, fue cuando fuimos al workshop de Conservation Media Group, y ahí en la altura tenían una pista de cuerdas, le llaman. Entonces, son unos cables que están atados a varios árboles y uno se sube al árbol y se va enganchando con seguridad como de escalada
a unas cuerdas y tienes que ir caminando por ese cable, a veces con la ayuda solamente de una cuerda, ¿no? O sea, estás parado sobre el cable y tienes una cuerda de la que te puedes sostener, pero es como 90% de equilibrio y de trabajo en equipo. Entonces, era un ejercicio que poníamos, que hacíamos en parejas. Y esta era una actividad que nos ponían dentro del taller de trabajo para el plástico en los océanos. Era una actividad como para que nos distrajéramos y creáramos esos lazos con nuestros compañeros. Entonces, no todos lo lograban. Habían muchos que no querían intentarlo. Yo le temo a las alturas, entonces me moría de miedo y pues al final creo que fui la última que subió y con ese compañero que se llama Rory y que me ayudó muchísimo y casi completamos el 100% del challenge que había ese día, ¿no? Del reto. Pero les voy a poner después otra foto para que vean realmente qué tan alto estábamos. Y les decía que a mí esa foto pues significa mucho para mí porque muchos momentos en el proyecto fueron de no saber qué hacer, de sentir que era mejor dejarlo todo, de pensar que a lo mejor lo que estoy haciendo, pues, ¿a quién le importa o para quién es significativo, para quién es importante? Y todas esas preguntas en momentos de mucho estrés o de mucho trabajo, pues, se seguían respondiendo firmemente, ¿no? Entonces, creo que Conservation Media Group tiene súper calculado todos los ejercicios que nos hicieron hacer y todas las actividades a las que nos invitaron, porque hay muchas analogías entre lo que se hace en el trabajo de equipo y cómo llegas a ese momento. Entonces, a mí bueno, les paso la siguiente. Ahí estamos, arriba, y ya vieron que en la foto anterior casi no se veía que estábamos tan alto, pero estábamos como 15 o para mí me parecía como 100 metros más arriba en el aire. Y las cuerdas ni se ven, o sea, son delgaditas. Entonces, cuando estaba preparando la presentación me encontré estas fotos y dije, son perfectas para hablar sobre los retos que tiene tanto el cine documental como los retos que tuvimos nosotros en este proyecto específico. Uno de los retos que tuvimos cuando empezamos con la aplicación del tema de National Geographic, que después les voy a platicar más en detalle, es la cuestión del tema. Mi tema puede ser que yo sea apasionada de un tema, pero puede ser que ya hayan 150 documentales en todos los idiomas sobre el mismo tema. Entonces nosotros tuvimos que analizar si nuestro tema era relevante, si nuestro tema era importante no solo para nosotros, sino para nuestra comunidad, para nuestro país. Tuvimos que analizar si ese trabajo ya se había hecho antes o recabar información sobre los trabajos similares. Y el tema del plástico realmente no es un tema original. Llevamos años hablando de la contaminación plástica, del reciclaje, de todo eso. Entonces, ¿qué era lo que nuestro proyecto iba a aportar que no se hubiera aportado antes, ¿no? En el caso de nuestro documental, lo que fue una clave para que se aceptara el proyecto es que en México no existía un documental sobre el plástico en el Caribe mexicano, en las áreas naturales protegidas. Habían trabajos similares en otras áreas del mundo o sobre la basura en general, pero nunca se había tratado de forma tan puntual y en una de las zonas pues, más importantes turísticamente para el país, incluyendo una de las actividades también más importantes para el turismo aquí en Quintana Roo. Entonces, eso fue pues lo que dio en el clavo, ¿no? La particularidad que nosotros encontramos, porque no pudimos encontrar ninguna referencia similar de un trabajo documental así. El otro reto del cine, en general del cine, pero del cine documental aún más, es que pues no hay dinero, ¿no? El cine en muchos otros ámbitos es un negocio, como muchos otros rubros. Es un negocio donde pues se proporciona el financiamiento para que haya un regreso de esa inversión. Y en el cine documental, pues lo hace uno por amor al arte, lo hace uno porque es apasionado del tema, lo hace uno por satisfacción, lo hace uno por la ciencia, pero rara vez el cine documental es un negocio.
Entonces nosotros, pues durante mucho tiempo no tuvimos dinero para hacer nada con respecto a ese proyecto, ¿no? Y teníamos donaciones chiquititas para poder, no sé, comprar un boleto para ir al workshop a Estados Unidos, pero bueno, ni soñando hubiéramos juntado el dinero que requería hacer una filmación como tal. Entonces, les invito a pensar cuando hablamos de un anuncio de 30 segundos del Super Bowl que cuesta $2 millones y a pensar en el presupuesto de un documental de 9 minutos, ¿no? No es ni remotamente similar. Entonces, ese fue un reto que fuimos resolviendo, y que al final, pues también se convirtió en parte del proyecto porque muchas de las cosas que se hicieron las hicimos nosotros mismos en lugar de tener que contratar a alguien, ¿no? En lugar de tener chofer y tener hoteles y tener comida pagada en restaurantes, pues nosotros íbamos llenando esos huecos para los que no teníamos presupuesto. Y luego, bueno, otro de los retos del cine es que a quién le importa el tema del que yo estoy hablando y cuáles son las razones por las que estoy explotando ese tema, ¿no? Porque si yo hago un documental y se queda en mi computadora, pues entonces es como un placer personal, pero en cuestiones de conservación, el cine es una herramienta que va a perdurar. Entonces, eso fue algo que yo descubrí a través de este proyecto. No importa que yo ya no esté, que yo ya no trabaje en la conservación, que no trabaje incluso ni en México, que decida hacer otra cosa con mi vida, un trabajo de cine documental siempre perdura. Entonces, cualquier persona que lo quiera utilizar, que lo quiera rescatar, que lo quiera volver a explotar, siempre perdura. Y esa es una forma, pues, de trascender que yo no había experimentado antes, y que invito realmente a todas las personas que tengan curiosidad por hacer cine documental a que inviertan su tiempo, su pasión, su energía en este tipo de proyectos, porque es muy diferente que cerrar la carpeta a un proyecto que se termina. Puede ser de restauración, puede ser de investigación, se termina y al día siguiente inicias otro y uno sigue, ¿no? Pero lo que queda, pues, plasmado en imágenes, traducido a otros idiomas, o aunque la gente no comprenda el idioma original en el que está hecho, las imágenes hablan por sí solas. Entonces, eso es muy, muy importante, que puede trascender de una manera, pues, muy especial, ¿no? Y lo otro, el otro, bueno, último, le voy a llamar último reto, pero los retos no se acaban, pero el último en la lista es que cuando el documental queda listo, pues ya está. ¿Y ahora qué hago con él, no? Hay un trabajo en la promoción y hay un trabajo en la difusión de ese documental, que es también muy exhaustivo, muy extenso, tan extenso como uno quiera, pueda, y que se tiene que contemplar también durante las fases de planeación, porque el documental ahora sí que no se va a ver solo. Uno tiene que empujarlo, por más bonito que sea, por más chulo que uno piense, lo voy a poner en Facebook y se va a hacer viral. Es un trabajo de estar sembrando y colectando, sembrando y colectando y sembrando y sembrando y sembrando. Entonces, después de que el documental está terminado, es cuando realmente el trabajo comienza para que se pueda conocer. Y bueno, claves para que este documental sucediera, como ya lo dije antes, el trabajo colectivo, el hecho de que tenemos que creer en las personas. Hubieron muchas personas que creyeron en el proyecto, otras que no creyeron, y todo el mundo tiene derecho a creer o no creer, pero al final de cuentas, si tú crees en tu proyecto, vas a salir adelante y vas a ponerle, aunque sea lentamente, un paso detrás de otro paso y se va a ir construyendo. Pero sí son trabajos que requieren, aunque el equipo sea pequeño, mucha mancuerna. Entonces, un director solo no puede hacer un documental, un camarógrafo solo no puede hacer un documental. Es un trabajo como de una familia casi, casi, ¿no? Puntos clave para que sucediera, pues Conservation Media Group definitivamente, y
porque fue clave en hacer que nos conociéramos con la gente que acabó siendo pues cinematografía y dirección del documental. Entonces, éramos un grupo como de 20 personas y de esas 20 personas acabamos siendo 3 las que finalizamos el proyecto. Entonces, definitivamente buscar oportunidades donde se realiza trabajo interdisciplinario. Entonces, el objetivo de esa organización es juntar gente de los medios con organizaciones no gubernamentales para que se puedan usar los medios con una finalidad pues sin fines de lucro y con fines de ayudar pues en este caso era conservación de los océanos, pero hay muchos temas diferentes también. Y de ahí, pues, National Geographic, ¿cómo surgió la idea de National Geographic? Todo el mundo ha escuchado hablar de Nat Geo. Hay mucha gente que seguramente seguimos en las redes sobre fotografía, documental, pues muchos temas de shows de televisión y todo eso. En el caso de nosotros, hubo una convocatoria que también era específica de proyectos para combatir la contaminación de plástico en el océano. Entonces, realmente era una categoría que quedaba perfectamente con el concepto que habíamos ideado. Y National Geographic, pues, abrió la convocatoria y cerraba en abril del 2018. Creo que tuvimos como una semana para elaborar la convocatoria y fue muchísimo trabajo. Y bueno, después de haber trabajado como en la parte conceptual, aunque teníamos idea de lo que queríamos hacer, pero cuando empezamos a trabajar nos dimos cuenta de que requería muchísimo detalle en cuanto a los objetivos, en cuanto a medir los impactos. Pues yo particularmente fui aprendiendo que el cine es una herramienta de medios que no es solamente porque es bonito te lo van a patrocinar, sino que muchas de las organizaciones que están dispuestas a dar fondos para esos proyectos quieren también información de retroalimentación, es decir, ¿qué piensa la gente después de haber visto tu documental? Entonces, en el caso de National Geographic, nos ofrecieron también participar de forma conjunta, no solamente para la realización del documental, sino para realizar una campaña después del documental que pudiera a ellos darles información sobre la percepción de la gente sobre la contaminación plástica. Entonces, por ese lado aprendimos mucho también sobre la organización y sobre pues, el hecho de que National Geographic no solamente ellos son una productora, sino que también ayudan a productores independientes a llevar a cabo sus proyectos, que es el caso nuestro. Vamos a hablar un poquito más de eso después. Voy a mencionar también Free Roaming Studios de Sylvia Johnson, que es la directora del documental. Pues Silvia tuvo muchísimo, ¿cómo se dice? Focus, concentración y toda la atención para el proyecto. Ella se había dedicado a hacer muchos proyectos de tipo humanitario, de tipo con temas fuertes, con temas que tocaban mucho la vida humana en distintos ámbitos. Y ella en este momento no era experta del plástico ni de videos de conservación ni nada, pero había tenido una experiencia yendo de visita a Mahahual. Y en esa visita ella quedó impactada de la cantidad de plástico que vio sobre las playas. Entonces, teníamos eso en común, que en un momento muy puntual en las vidas de las personas que participamos, pues eso nos había sorprendido de manera violenta y había como dejado ahí una flama, ¿no? Que se fue cocinando hasta que pudo suceder en un proyecto visual. Para poder hacer el documental, pues necesitamos que la gente de nuestro entorno nos ayudara con donaciones. Al principio, como mencioné, para poder hacer ese viaje, para poder ir al workshop de Conservation Media Group. Pero bueno, obviamente
una vez que obtuvimos el fondo de National Geographic, con el dinero que ellos nos dieron, se siguió haciendo pues una recaudación de fondos, y es un sector también muy específico que yo no conocía, ¿no? Hay organizaciones y gente en el mundo que está dispuesta a financiar esos proyectos. Entonces, ¿por qué no los conocemos o por qué no los estamos buscando nosotros que trabajamos en conservación? Y esa es una pregunta que dejo abierta al aire. Luego me van a hablar para decirme, ¿quiénes son los que están esperando dar dinero? Hay muchas organizaciones y creo que vale la pena que la gente que trabajamos en conservación seamos un poquito más orientados a eso, ¿no? A pedir y a poner nuestros proyectos más adelante y más enfrente para que tengan visibilidad. Y hay mucha ayuda en este tipo de proyectos de gente que le puse héroes sin nombre porque no son ni organizaciones ni donadores, pero simplemente gente que nos ayudó en el proyecto y que le pedíamos un favor, así a veces le pedíamos favores a gente en la calle y nos decían que sí. Le pedíamos ayuda a amigos, le pedíamos ayuda a nuestras familias, le pedíamos ayuda a todo el mundo sin pena, porque realmente creíamos que el proyecto lo ameritaba. Entonces, esa también es una de las grandes lecciones, que la gente reconoce ese esfuerzo y está dispuesto a ayudar. Ya había hablado un poquito de Nat Geo, pero regreso porque es el tema luego que más interesa, ¿no? Con respecto de los grants, National Geographic tiene grants, como ya dije, para proyectos independientes. Ellos le llaman Inside Nat Geo. Es una rama de la organización que se dedica pues a poner el dinero en los proyectos de la gente como nosotros. Entonces, yo ni nadie del equipo somos empleados de Nat Geo ni fuimos contratados por National Geographic todavía, pero fuimos pues exploradores, le dicen ellos, cuando te dan un grant. Y durante todo ese tiempo estuvimos trabajando también con la campaña para poderles dar reportes de aquello que ellos querían saber sobre el plástico, ¿no? Entonces, cuando hicimos las presentaciones del documental, tuvimos que hacer cuestionarios, tuvimos que trabajar con, pues sí, la percepción de la gente o retroalimentación de la gente para poder cumplir con esa parte del proyecto. Para postularnos, también tuvimos que pues pedir de cierta forma, no sé exactamente cómo se le llama, pero nos pedían, por ejemplo, cartas de organizaciones que nos dieran un aval y que dijeran, si este trabajo se realiza, yo lo apoyaría. Entonces, ahí, pues en el medio de la conservación es donde, repito, tiene que haber muchísima colaboración y tenemos que ayudar a las personas que trabajan junto a nosotros, porque muchas veces esos trabajos uno no puede venir y decir, mira, aquí está mi trabajo, me avalas, sino que tiene que preguntar, si yo tuviera el dinero para hacer ese trabajo y lograr hacerlo, ¿me apoyarías? O sea, es realmente hipotético. Y en ese caso, pues tuvimos también muchísimo apoyo de organizaciones locales de Puerto Morelos, de Playa del Carmen y de esta región de Quintana Roo. Pues no sabíamos si iba a ser suficiente o no, pero finalmente creo que todo el proyecto se fue construyendo con una visión pues muy local de comunidad. Cuando uno piensa en National Geographic, muchas veces piensa que es como todo tiene que ser global, todo tiene que ser de un impacto internacional, pero muchas de las cosas que ellos están buscando y pidiendo como tip para si alguien va a aplicar en los meses que siguen, son proyectos que tengan efecto local, que incluyan personas de las comunidades donde se filma, que incluyan resultados que se puedan ver en las ciudades o en los pueblos donde suceden las problemáticas. Entonces, creo que también en ese sentido, pues nos acostumbramos a ver que un reportero de otro país viene a reportar sobre lo que sucede en nuestro país, ¿no? Pues también tenemos esa obligación de llevar la antorcha y de yo, perteneciente a esta comunidad, les quiero hablar de lo que sucede aquí porque nos afecta a todos.
en ese sentido, el proyecto también cumplía con esas casillas, ¿no? Porque se filmó principalmente aquí en los parques nacionales donde yo crecí y trabajé, entonces correspondía muy bien a ese tono que ellos buscan. Hay una parte de la que nadie habla en cuestiones de cine y de la que voy a hablar muy brevemente, pero se requiere muchísimo trabajo administrativo. El número de permisos, el número de escritos, el número de notificaciones, el número de reportes, el número, todo lo que implica papeleo, firmas, cartas, copias, currículums, eso es un montón de trabajo y uno se imagina, pues, quiero hacer un documental, pero primero tengo una tarea de muchísimos papeles, imprimir y llenar. Entonces, pues claro, cuando uno va a recibir un fondo de alguien más, viene con una carga de trabajo bastante pesada también en la cuestión organizacional, ¿no? Nos volvemos como una pequeña empresa. Y hasta ahí todo es como emocionante, pero ¿cuándo va a llegar el momento de podernos ir a filmar? Porque todo lo que queríamos es ir a buscar el plástico. Y durante ese tiempo a veces me hablaban amigos y me decían, oye, Tamara, hay plástico en tal playa, pero no puedo ir, todavía no empieza la filmación, entonces espero, casi entre comillas, espero que el plástico esté ahí cuando voy a ir yo a filmar, ¿no? Entonces, para darles una idea de cuánto dura más o menos el proyecto, nosotros postulamos en abril del 2018 y pudimos filmar hasta febrero del 2019. 2019, sí. Entonces, se llevó casi un año entre el momento en el que postulamos y el momento en el que estuvimos físicamente en el terreno con las cámaras haciendo ya el documental. Aquí está Alex, que era nuestro cinematógrafo estrella, y estamos ahí en el Jardín Botánico de Puerto Morelos, en la zona arqueológica. Entonces, un año para poder ir a filmar y luego todavía había pasado un año desde el momento en el que nosotros nos conocimos en Estados Unidos con Alex y con Silvia, que es la directora. Después les voy a presentar más fotos de ellos. Entonces, son procesos realmente, pues, extensos, ¿no? Muchísima planeación, muchísimo trabajo en la preproducción y luego la producción fue como de 8 días nada más. En cuanto al equipo de filmación, bueno, les voy a presentar Silvia Johnson, la directora. Silvia nació en Bolivia y es de padres americanos, pero estuvo viviendo en todos lados, en muchos lugares del mundo, sobre todo en América Latina. Y Silvia pues tiene un corazón enorme y ha trabajado, como dije antes, para proyectos humanitarios, para proyectos que tienen que ver con la vida salvaje, con el medio ambiente. Entonces ella tiene realmente una trayectoria de cine bastante sólida en cine documental. Alex era el cinematógrafo principal del documental y Alex tiene una trayectoria completamente diferente. Alex trabaja en Nueva York para productoras que se dedican principalmente a hacer pues comerciales y ¿cómo se dice? Anuncios de moda para las revistas, todo lo que es contrario a la conservación y a los proyectos sin fines de lucro, ¿no? Entonces la motivación de Alex realmente era poder hacer trabajo que fuera de un tipo pues con impacto, trabajo que fuera, que tuviera un significado y que tuviera un impacto para justo las comunidades o para el mundo, ¿no? Entonces él se desvió completamente de donde trabaja normalmente para hacer este documental con nosotros. Y finalmente Valentina Cuchara, que Valentina es no solamente buzo, pero buzo técnico, buzo de cuevas, y tiene una trayectoria muy grande también en video y cinematografía. Entonces Valentina vive aquí en Quintana Roo y cuando estábamos planeando el documental, Alex me dijo, yo sé bucear, entonces yo creo que yo voy a hacer las tomas bajo el agua. Y yo, instructora de buceo, y dije, no, ¿cómo? A ver, pero ¿qué tanto has buceado? Como unas 5 o 6 veces. Y yo así, no puede ser. O sea, filmar bajo el agua es súper difícil,
necesitamos que sea alguien que tiene experiencia haciendo eso, ¿no? Entonces yo estaba preocupadísima, decía, bueno, vente una semana antes para que practiquemos o yo te pueda dar un curso o algo así. Y al final fue realmente una mancuerna fantástica entre todos los del equipo porque terminaron compartiendo el trabajo y cada quien hizo lo que le correspondía hacer mejor, entonces no pudo haber sido diferente. Y bueno, si se esperaban que les presentara 4 o 5 páginas de fotos del equipo de producción, siento desilusionarlos. Estas somos las 4 personas que al final formamos el equipo de producción del documental. Y cuando vean el documental, espero que se acuerden de esto porque hay momentos en los que uno piensa necesito un ejército y solamente tengo 3 personas junto a mí, pero sacamos el trabajo adelante, ¿no? Entonces, les voy a ir presentando un poquito fotos de detrás de cámaras, de cuando se filmó el documental y algunos comentarios, anécdotas de estos días, ¿no? La primera, pues, la hora, the golden hour, la hora dorada, es donde todos los fotógrafos quieren sacar sus tomas, pero que creen, dura 15 minutos y en este momento es cuando salen los moscos, es cuando es al final del día, todo el mundo ya está harto, no hemos comido, estamos en una carretera sin señal, lejísimos y faltan tomas, ¿no? Entonces, todo lo que es romántico en la frase de Golden Hour, en este momento puede llegar a ser muy estresante, ¿no? Y bueno, el hecho de que en el cine documental, claro que podemos repetir escenas y podemos volver al día siguiente, pero cada día es diferente, cada día hay una nube distinta, cada día llueve, no llueve, salió el sol, no salió, entonces hay muchísima improvisación y muchísima adaptación a lo que va sucediendo en el momento en el que estás, porque hay lugares donde no podemos ir 2 días seguidos, ¿no? O por cuestiones de presupuesto solamente podemos rentar una lancha 3 horas, entonces lo que salga en esas 3 horas tiene que ser lo que queda. Esta es una de mis tomas favoritas bueno, yo soy la apneísta ahí en Cenote Maravilla, que está en la ruta de los cenotes de Puerto Morelos, y es una toma que pues es monumental, ¿no? Es preciosa y con los rayos del sol. Pero en este caso fue muy, muy difícil porque normalmente los directores están acostumbrados a tener un monitor y ellos ven lo que se está grabando. Entonces aprueban las escenas una vez que las están viendo. Y en este caso, pues Valentina está ahí a 15 metros conmigo abajo del agua y no hay nadie que esté viendo las escenas y que pueda decir, queda, ¿no? Entonces, ese era un proceso también de confianza que fue muy interesante, de confianza y de mancuerna, ¿no? Entre el equipo de producción. Imagínense decirle a una persona lo que tiene que filmar sin nunca haber estado adentro del cenote. Entonces ahí Silvia le decía, pues me gustaría que salgan los rayos del sol, quiero que salga la nadadora de esta forma y quiero que haya luz y tal. Y entonces Valentina tenía que ir y ejecutar pues con esas indicaciones, ¿no? Fue realmente una experiencia maravillosa y al final cuando vean el documental completo me encantaría que nos manden comentarios sobre lo que ustedes piensan. Esta es una locación a la que fuimos porque no habíamos encontrado plástico en la playa, entonces ese fue otro de los retos. Habíamos ido a varios lugares y no encontramos plástico, entonces dijimos, vamos a Punta Brava, porque ahí siempre hay. Encontramos un poquito, pero la cuestión era que queríamos que las tomas fueran impactantes, entonces tan impactantes como poder representar el día en el que yo me impacté con el plástico. Entonces fuimos a muchos lugares y claro, eran paisajes, yo se los puedo contar, pero todo el mundo conoce, ¿no? Los paisajes de México y de Quintana Roo, pues sí, es súper, súper bello, súper bonito, inspira muchísimo, pero estamos aquí para filmar el plástico y no hay plástico. Entonces, de una forma,
estábamos enojados que no encontrábamos el plástico, y de la otra nos hacía cuestionarnos, realmente estoy haciendo un trabajo sobre el plástico y cuando llego a filmar no hay. Entonces, ¿eso es bueno o es malo? ¿O es algo en medio, no? Esos eran sentimientos que todos teníamos, y preocupaciones también, que mañana vamos a movernos del lugar y va a haber o no va a haber. Entonces, al final, logramos, pues eso, documentar lo que encontramos, pero muchos momentos sí fueron estresantes, es decir, voy a tener que hacer un segundo viaje, y de hecho sí lo tuvimos que hacer, un segundo viaje para completar escenas, o voy a tener que, no sé, buscar imágenes de internet, o cómo le voy a hacer, ¿no? Para lograr el resultado. Entonces la prueba, que sí encontramos plástico, solamente que no fue fácil, pero sí lo encontramos. Estas tomas que están ahí, bueno, esta es parte del póster del documental, pero la imagen de la derecha es una fracción del plástico que encontramos en la playa de Siancán. Una de las cosas más impresionantes es que no nos lo pudimos llevar, no cabía en el coche que traíamos, y era tanto que ni siquiera poniéndolo ni en bolsas, ni en mochilas, ni en nada, pudimos recuperar todo el plástico que estaba ahí, ¿no? Nos llevamos una parte, pero fue realmente frustrante no poder realmente llevárnoslo. Hubo otra ocasión donde estuvimos también en Mahahual, y ahí había otra cantidad muy considerable de plástico. Entonces, ahí por el contrario estábamos felices de haberlo encontrado para el documental, pero pues se te rompe el corazón de saber que ahí es donde tienen que anidar las tortugas, que ahí es donde los animales se alimentan, que pues es un ambiente natural completamente perturbado, ¿no? Además de encontrar cosas de plástico desechable, pues encontrábamos muchas cosas que no son, pues no se supone que sean desechables, como esa cabeza ahí en la foto de la izquierda, es un maniquí que tenía pelo. Es como una cabeza de las que usan las estéticas para practicar cortes de pelo o tintes o así. Entonces, desde un maniquí, cascos de motocicleta, todo tipo de zapatos, todo tipo de canastas de plástico, como las que se usan de ropa sucia, un montón pues de basura como tal, y de, por ejemplo, cepillos de dientes. Teníamos una colección de cientos de cepillos de dientes, y todo eso era de una forma aún más acentuada, pues darse cuenta de que esos son los productos que yo utilizo, ¿no? Todos esos productos hay en una casa normal, y muchas veces no hay con qué reemplazarlos. Entonces, de una forma, soy esclavo también de ese sistema donde no tengo el poder de elección. Estamos diciéndole a la gente que cambie sus hábitos, pero no hay con qué reemplazar eso que queremos eliminar. Entonces, muchas preguntas se siguieron contestando y se siguieron haciendo durante el mismo documental. Es un proceso que no es estático. Y bueno, les hablaba del equipo de producción y de las condiciones en las que produjimos el documental, y aquí nos vemos, a veces pues teníamos que filmar en lugares como mi casa, ¿no? Entonces teníamos que hacer que funcione y filmar en mi casa, y no había espacio suficiente para que tuvieran el ángulo. Entonces ahí se había metido Alex a filmar adentro de la piscina para poder lograr tener la toma de mí empacando mi equipo de buceo, ¿no? Es una experiencia súper divertida, la verdad, aunque sea cansada y lo que sea, pero hay muchísima pues jovialidad y muchísima creatividad, y el tiempo se pasa rapidísimo. Entonces también al final de la filmación estábamos medio tristes que se había acabado. Aquí hay otro ejemplo, sala de reuniones, pues era el sillón de mi casa. No teníamos aire acondicionado, no teníamos mesa de juntas, ni ninguno de los lujos que normalmente pues lo ves en la película, ¿no? Que están filmando y tienen así como salas enteras donde les dejan canastas de fruta.
pues aquí lo sentíamos mucho, pero estábamos súper limitados. Entonces sí, filmamos una parte de todo eso en mi casa, en casa de mis papás, en mi patio. Y habían momentos donde, pues, ni modo, a dormir una siesta, ¿no? Hospedaje y viáticos incluidos. Ahí estábamos en la embarcación de mi papá, donde salimos a filmar un día en el barco hundido de Puerto Morelos. Y ellos, la directora y uno de los cinematógrafos no buceaban, entonces Valentina, que era la otra videógrafa, y yo, pues nos metíamos y durante ese tiempo ellos aprovechaban para descansar un poquito del resto de la filmación, porque sobre todo cada día al terminar la filmación, ellos tenían que bajar todas las tomas, revisar todo el material y hacer los backups del material a distintos discos duros y hacer la calificación de las imágenes, ¿no? Esta sí, esta no, esta tal vez. Entonces, el trabajo realmente era pues casi día y noche y súper, súper extenso. Esta era una cámara que están instalando adentro de mi auto. Entonces había todo un armatroste para poder filmar cómo yo manejaba de un lado a otro, ¿no? Y la foto de al lado fue donde filmamos una entrevista que no sale en el documental porque la entrevista sirvió principalmente para obtener la voz en off del documental. Entonces, es un documental que no querían hacer así con la persona sentada y, hola, yo soy Tamara y les voy a decir que el plástico está terrible, sino querían que fuera la voz, la experiencia de haber vivido todo y el relato, pero sin que fuera un cuadro típico de una, pues como una entrevista, ¿no? Entonces, la entrevista se filmó, pero se usó solamente la voz para poder insertar en el documental. Y esa parte, pues fue la verdad bastante complicada, porque aquí los que han venido a Quintana Roo saben, hay perros en todos lados, hay pájaros en todos lados, pasa el camión de la basura, pasa el gas, pasan los churros, pasa el pozol, pasa todo el mundo. Entonces, tener un lugar que fuera 100% sin ruido era súper difícil. Entonces, a veces estábamos terminando ya la frase y de repente pasaba un pájaro y y bueno, la tenemos que repetir, ¿no? Nos pasó también que había un perrito en la casa donde estábamos filmando y el perrito pasó y solo el ruido de las uñas lo captaban los micrófonos. Entonces, todo eso, pues obviamente súper agradecidos a las personas que nos dejaron filmar en su casa y también a mi familia que nos dejó filmar ahí, pero eran realmente retos, ¿no? Que teníamos que resolver en el momento o ser pacientes y hacer que funcionara. Y bueno, esta imagen resume prácticamente el primer problema que tuvimos en la filmación, es que nos dimos cuenta que si queríamos comprar comida para los 10 días de filmación, teníamos la obligación moral de comprar alimentos o productos que no vinieran envueltos en plástico. Entonces, voy a hacer un documental del plástico, pues no puedo ir al supermercado y comprar todo empacado porque todo va a venir en plástico. Entonces, nos dimos a la tarea de evaluar esa situación y decidimos comprar pues alimentos a granel. Entonces, en bolsitas de papel de estraza y llevamos nuestros toppers para llenarlos de fruta, de nueces, de todo lo posible. Y logramos hacer una filmación casi, porque sabemos que nada es perfecto en este mundo, pero casi libre completamente de plástico. Produjimos menos de 1 kilo de basura entre todas las personas de la producción durante 10 o 15 días. Entonces también fue muy impactante en particular para Alex, porque él está acostumbrado a esas producciones de gran escala, donde llegas y hay pues así como una tienda completa de cosas que puedes comer y agarrar y pues que hay mucho, mucho desperdicio y mucha basura al final de una filmación, ¿no? Y nosotros estábamos pues súper enfocados a que correspondiera la misión del documental con nuestras acciones, pues sí, por ética, digamos, ¿no? Y que no estuviéramos produciendo tanta basura. Entonces, eso también fue diferente. Y bueno, tenemos también, como les decía, a veces uno está esperando que suceda algo
y cuando filmamos en la naturaleza nunca sabemos si eso va a suceder o no, o cuándo. Entonces, en el Jardín Botánico de Puerto Morelos nos dieron permiso de filmar después de la hora de cierre para que pudiéramos filmar el atardecer, y todos nos habíamos imaginado ese atardecer sobre los manglares y los humedales, y resulta que no hubo realmente atardecer. Fue bonito ir y todo, pero no pudimos captar realmente lo que queríamos, y al final todas las escenas de ese periodo del documental de la filmación no fueron seleccionadas ya para el trabajo final. Entonces eso también pues es un gran aprendizaje, ¿no? Que las escenas tienen que corresponder a lo que el mensaje quiere transmitir, y durante el trabajo de cine hay muchas cosas que quedan fuera porque simplemente no cabe en los 9 o 10 minutos, y ese trabajo lo hace pues la directora, ¿no? Entonces cuando a mí me mandaron el documental la primera vez, y yo estaba, pero ¿por qué no pusieron esto y no pusieron lo otro y no pusieron cuando yo dije tal? Y pues ese proceso uno no siempre no siempre le toca participar, ¿no? Hay personas que tienen la responsabilidad de escoger la edición, otras hacen la música, otras hacen la imagen, y otras somos el sujeto o parte de la producción, pero bueno, también eso, respetar que hay un profesionalismo y hay una decisión que está basada en toda una cuestión profesional, ¿no? Y de expertos. Y aquí tenemos también, voy a tomar agua un segundo porque tengo la voz bien ronca. Aquí estábamos grabando en Siancán, y de repente se desató una tormenta. Entonces empezó a soplar el viento, y ven cómo se sentían las ráfagas de viento frío que estaba cayendo, y yo estaba como lista para irme, y ellos estaban buscando pedacitos de plástico en la arena, y así que hasta que no los encontremos, o sea, filmaron hasta que la lluvia comenzó a caer y era imposible ya tener la cámara pues para que no se mojara, ¿no? Pero habla y demuestra un montón pues de tenacidad y de pasión y de compromiso, porque esta gente no se asusta cuando caen 2 gotitas de agua, y realmente cada minuto de la filmación se aprovechó, y cada minuto fue usado, y cada minuto al final, aunque ustedes no se den cuenta porque van a ver solo el producto final, pero eso se siente, ¿no? A través del trabajo que sí logramos plasmar. Entonces, llueve, truene o relampaguee, se hace el trabajo y con una sonrisa grandísima en la cara. Entonces, eso fue súper bonito como experiencia también. ¿Vale la pena todo eso? Pues yo espero que eso me lo digan ustedes al final. Yo pienso que vale la pena no solamente hacerlo, sino tener el poder de compartirlo. Al final, yo no siento que este es un documental sobre mí, no siento que es una película sobre mi persona o sobre lo que yo he hecho. Yo pienso que es un documental sobre la forma en la que cualquiera de nosotros nos podemos sentir con respecto a una problemática. Y es así como quisiera que lo vieran los demás, ¿no? Cuando la gente me dice, yo también vi la basura, o yo, ¿sabes qué? Por mi casa hay un tiradero, eso para mí hace que valga la pena. Yo tuve esta oportunidad de que fuera mi voz la que se grabó, se editó y se publicó, pero en realidad es solamente una voz que representa pues a ustedes, ¿no? Que representa a cualquier persona que en algún momento se ha sentido afligido por un problema ambiental. Y muchas veces decimos entre amigos, necesitamos un psicólogo ambiental que comprenda que realmente a nosotros nos duele cuando vemos un problema de medio ambiente o un problema de pérdida de la biodiversidad o un problema del entorno. No todas las personas sienten lo mismo, y hay mucha gente que vive a lo mejor alejada del mar o en una ciudad, entonces no tiene un contacto visual directo con esa problemática, y para mí es un medio de compartir por qué es importante para todos, no solo para los que vivimos cerca del agua o cerca de la playa, ¿no?
Entonces, para mí ha valido la pena cada momento de este proyecto y cada momento que siga hacia adelante o que cualquier otra persona lo quiera tomar también para su trabajo, para sus proyectos. Siempre lo he dicho, el documental es para cualquiera que lo quiera ver, que lo quiera compartir y utilizar. Este fue el primer momento donde vimos el documental en la pantalla grande. El estreno fue en el Planetario Sayab de Playa del Carmen y tuvimos cupo lleno. Nos acompañó el secretario de Medio Ambiente, también Alfredo Arellano, nos acompañaron muchas personas de la comunidad científica, de organizaciones no gubernamentales y en general, pues, colegas, amigos, familia, público en general, y fue muy bonito poder disfrutar de estos momentos. Cuando tú te dedicas al cine, a lo mejor estás acostumbrado a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Como Silvia, pero yo nunca había hecho un trabajo que fuera presentado así de forma, pues, pública, entonces fue una experiencia, pues, de mucha emoción y de saber que pequeño o grande el trabajo que uno hace es apreciado por otras personas. Obviamente con muchos nervios de pararme ahí enfrente, de presentar y todo, pero salió bien al final. Y más allá del estreno, más allá de lo viral que pueda ser en internet o de cuántas veces se pueda reproducir, tuvimos la oportunidad de llevar el documental alrededor de 1,000 personas en sesiones de cine comunitario, tanto de cine en cineclubs como en cursos de capacitación para personas de la comunidad que tenían pues como curso de guías del Parque Nacional, para chicos de primaria, secundaria, preparatoria, durante los ciclos de cine ambiental de Puerto Morelos. Y en realidad terminamos con, creo que fueron 8 o 9 presentaciones justo antes de que sucediera el cierre de las sedes por el COVID-19. Entonces, eso fue una gran ventaja, que pudimos presentarlo y llevarlo a muchos lugares antes de que tuviéramos que encerrarnos por la pandemia. Y bueno, les digo por último, bueno, logros y planes, ya estaba hablando un poquito de los logros. El documental lo reprodujeron también Paddy en su blog con una pieza que habla exclusivamente sobre personas que trabajan para reducir la contaminación plástica en el mar. Hemos aplicado a varios festivales de cine nacional e internacional. Vamos a comunicarles resultados cuando se vayan revelando, porque los festivales son una cosa aparte también que estoy descubriendo. Tenemos el documental en su versión original, que es el español, y con traducción al inglés. Tenemos pendiente también una traducción al francés que puede que se realice en un futuro mediano largo plazo. Y pues hemos establecido algunos vínculos también con la comunidad, donde logramos con la campaña de crowdfunding del proyecto comprar bebederos para poder instalar en zonas donde la gente pueda rellenar sus botellas de agua cuando van a usar servicios turísticos. Entonces, eso es algo que se quedó parado por el COVID, pero voy a retomar cuando nos permitan poder estar más en contacto con la comunidad. Y bueno, repito, el documental está disponible para programas educativos de conservación, para apoyar iniciativas de legislación, de política pública, de concientización. Cualquier persona que lo quiera utilizar, por favor que se comuniquen con nosotros o que puedan acceder. Aquí les estoy poniendo todoscontraelplástico.com. Que es la página donde está información también para los ciudadanos, para las empresas, las 2 versiones del documental, información sobre el equipo de producción. Y pues vamos, no sé si ya me la eché muy larga y ya no hay tiempo de preguntas, o si tenemos alguna pregunta por ahí. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que hablemos. Ay, ya me tardé un montón. No, todo muy bien, Tamara. La verdad es que sabemos que estás bien comprometida con el tema, que estás ahí en primera fila como instructor de buceo, y ahí en Puerto Morelos, toda la parte de Yucatán, bueno, pues
estás bien, pues te digo, tienes las cosas de primera mano y pues sabes los impactos que tiene. Seguramente ya has hecho algunas modificaciones en tus procedimientos ahí con el equipo, con el buceo. Entonces, es sumamente interesante lo que nos estás comentando y sobre todo el esfuerzo el empeño que has puesto para poder generar este documental que haga conciencia a todos. Creo que es sumamente importante. El tiempo que estuvimos trabajando precisamente ahí en el curso, allá en Puerto Morelos, pues fue muy interesante cómo era tu participación, tu empeño, cómo veías por cuidar el medio ambiente. Ahora lo hemos reflejado en este trabajo que pues ya, de hecho, ya nos permitimos compartir el link. Entonces, seguramente ya lo van a ver por ahí, si no, se los volvemos a compartir. Entonces, pues sí, muy importante. Y nuevamente, gracias por compartirnos esta experiencia, ¿no? De tener una idea Claro. para ayudar al medio, de cómo todo lo que tuviste que pasar para poder llegar hasta ahí, ¿no? Desde retos personales, no sé, los económicos, como decías, el patrocinio, habiendo tantos candidatos, bueno, pues ustedes salieron campeones. Gracias. Y sí, seguramente todavía hay varios comentarios que sí me gustaría tomarlos. Yo creo que podemos tomarnos un tepecito más. De hecho, hay saludos. El primero que se conectó fue Jonathan Mercado. Nos comenta sobre el perrito que se oía, era una prueba de audio. Está Juan Gómez. Juan Gómez, que es presidente de la Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas. Saludos. Ajá. Manda saludos de él. Pues sí, nos acompaña también Javier Galos. ¿Nos recuerdes el doc del curso? Claro. Ok, está también Ale Calabres. De hecho, es uno de nuestros alumnos de este curso que está ahorita en curso. Ajá. Ajá, nos acompaña también Sergio Guzmán, manda saludos también. Manuel Oseguera, no sé si lo recordarás. Sí, claro que sí. Sí, hay muchas personas que están aquí mandando saludos. Qué bueno. De hecho, el doc te manda saludos. Muchos saludos a todos. Sí. También te manda saludos Miguel Antonio Gutiérrez. Aline, que nos está acompañando, Ciudad de México, varios lados. Uri también nos está acompañando. David Salinas, de Ictiología, también es sí. Qué gusto. instructor y ves que nos dio también algunas clases por ahí, nos ha dado una charla también muy interesante, está muy al pendiente. Saludos. Y soy su seguidora de la página y de los cursos de ictiología. Aún después de haber terminado el diplomado, sigo tratando de aprender más sobre sus cursos. Muchas gracias. Sí, está muy interesante. Yo también ya estoy ahí como fan. Y bueno, sí hay algunas preguntas que, si me permites, voy a iniciar con ellas. Mira, bueno, primero un comentario que hizo, porque estabas hablando sobre todo el esfuerzo que habías hecho y donde estabas como en un punto donde si avanzabas o no avanzabas. Y David Salinas hizo un comentario y puso una nota que dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es una gota en un océano, pero ese océano sería menos sin esa gota. Así que a seguirle, el esfuerzo debe ser combinado. Entonces, creo que es una muy bonita frase que nos compartió. Claro que sí. Y además señalar que los esfuerzos que uno hace se suman a los esfuerzos que las otras personas hacen, incluso cuando esos otros proyectos o esos otros emprendimientos no concuerden al 100% con los nuestros. Es decir, todo suma, y pienso que vale mucho la pena recalcar que una persona que esté interesada por hacer algo vale el esfuerzo ya muchísimo más que cualquier persona que no tiene esa convicción de tomar acción, ¿no? Y la cuestión también es que muchas veces en proyectos de conservación estamos un poco desgastados pues por todo el trabajo, porque la situación no son medios que nos dan mucha esperanza, pero tenemos que encontrar esa motivación en la gente y vernos en los ojos de los demás, ¿no? Entonces, que trabajemos por enaltecer el trabajo de nuestros compañeros, por apoyarnos y, como dije antes, de hacer mancuernas, y todo suma, y como dice, una gota en el mar, pero si somos muchas gotas, pues ya podremos ir siendo un océano juntos. Es realmente inspirador eso. Sí, claro que sí.
Bueno, de hecho, también él tiene una pregunta que dice, ¿qué opinas de la alternativa que se está dando de hacer cosas de bambú? Pues mira, el bambú es una madera que crece muy fácil y muy rápido, entonces pienso que muchas veces hay una idea que surge en un lugar con condiciones específicas y queremos replicarla. En cuestiones pues de conservación misma, tenemos que tener cuidado que eso no vaya a resultar peor después, ¿no? Por ejemplo, si yo siembro bambú aquí en la selva, ¿qué va a suceder con las especies endémicas o qué efecto va a tener el bambú sobre los otros árboles que son nativos de aquí? En cuanto a elaborar los productos con bambú, me parece bien, pero sí, pues tener una visión un poquito crítica también de cómo se usan los productos para que no sea contraproducente. Hay también alternativas, pues han salido popotes de aguacate, como dicen, popotes de aguacate, platos de maíz, dice que es tan difícil tomarle del vaso directamente. Empezamos luego a estar más emocionados por la solución alternativa que encontrar realmente la solución que usábamos antes de tener plástico desechable, ¿no? Pero bueno, los productos de bambú me parece que son una buena idea y una buena opción. No estoy segura si el bambú, por ejemplo, se puede reciclar, si esos cepillos de dientes de bambú se pueden como volver a usar, porque pues también al desecharlos se descomponen, pero ¿de dónde estamos sacando ese bambú, no? ¿Cuál es el recurso? ¿Cómo se maneja? Pienso que hay que analizarlo, pero me parece una buena alternativa. Sí, como dices, pues a lo mejor el regresar, como haces en tu plática, al reutilizar lo que ya tenemos para no hacer más, creo que eso ayuda mucho. Pero bueno, hay una felicitación de José Tousu, espero haberlo pronunciado bien. Te felicita y dice Gracias, que excelente trabajo. gracias. Eh, Déjame ver por acá. También tienes saludos de Miguel Ángel Galindo. Y él tiene una Hola. pregunta. Bueno, ya dijo que tenías... fíjate, este está muy interesante. ¿Qué tan complicado es distribuir el documental ya listo? Pues no es complicado porque tenemos el link que lo estamos compartiendo por medio de la página de ustedes. Además, está todoscontraelplástico.com, pueden encontrar el documental en la versión original y en la versión traducida, entonces es cuestión de compartir el link también. Y si alguien necesita tener el material para sesiones, por ejemplo, educativas en una escuela, para misiones de educación ambiental en las comunidades o cuestiones así, me pueden contactar y podemos ver también la forma de proporcionarles el material en una forma, un USB o algo así. Tratándose de trabajo de cine, como todas las películas, eso es algo que yo aprendí. Cuando el documental está listo, hay un proceso durante el cual no se comparte, ¿no? Es como si sacaran la película del Hombre Araña y mañana ya estuviera en YouTube, pues nadie iría al cine a verla. Entonces, tuvimos todo ese periodo de espera donde hacíamos presentaciones presenciales y ahora estamos empezando a hacer la distribución ya en línea y con gusto pues se los compartimos. Si tienen también su página de Instagram o de Facebook, la pueden compartir ahí y tenemos también como hicimos hace rato unos clips que se pueden usar en Instagram para la red social si no acepta el documental completo, pueden poner 30 segundos que ya seleccionamos de las mejores escenas, ¿no? Entonces, ahí mismo en todoscontraelplástico.com hay una forma de contacto y me pueden escribir por ahí si necesitan algo de material o imágenes o cualquiera de estas cosas, con gusto lo compartimos. Perfecto, gracias. También escribe Gian Toyos, manda saludos desde Puerto Rico Ah, y qué bueno. comenta que, sí, desde Puerto Rico, dice, muchas compañías que hace un comentario, muchas compañías que son conocidas por tener un impacto negativo en el medio ambiente buscan auspiciar proyectos como este para limpiar su imagen. Por ejemplo, petroleras, generadoras de energía, los que manejan basura, etcétera. Tus comentarios sobre esto. Pues nos abstuvimos de pedir ayuda a ese tipo de compañías. Uno puede ser muy crítico
o menos crítico, eso depende de cada persona y de cómo se siente uno con respecto a los temas, ¿no? Hay muchas veces en proyectos de conservación, de restauración, que el dinero que está disponible efectivamente viene de compañías que tienen un impacto, y ahí pues a veces hay que tomar esas decisiones, ¿no? De usar esa parte del dinero para algo bueno. Y hay otras organizaciones u otras personas que deciden rechazar ese tipo de fondos. Y hablando concretamente de proyectos de investigación, pues conozco gente que ha rechazado, por ejemplo, ayuda de, por nombrar así al azar, ayuda de, ¿cómo se dice?, instalaciones que tienen mamíferos marinos en cautiverio, o compañías que se dedican al turismo masivo, y entonces, pues, claro, hay una contradicción, ¿no? Estamos por un lado dañando, por el otro reparando, entonces, ¿por qué no mejor intentamos hacer un turismo más sostenible a largo plazo? Yo soy de la idea de que debemos de tener la sostenibilidad en el centro de nuestras operaciones, en el centro de, pues, de nuestras acciones diarias y también dentro de la vida profesional. Entonces, cuando a mí me ha tocado poder abrir un negocio, siempre he pensado que se haga con esos principios, pues, desde el inicio. Pero es un tema muy delicado en turismo, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta de ese deterioro una vez que pensamos a lo mejor ya no hay marcha atrás. Entonces, sí, son decisiones difíciles, aceptar o no aceptar, y de quién aceptar, cuánto, pues depende de cada persona, de la moral, de la ética y también a veces del proyecto, ¿no? Qué tan crítico, y si realizar el proyecto depende de una empresa así, lo acepto o no lo acepto. Sí, es difícil. Es complicado, además por todo lo que Es tienen que pasar, complicado. no me imagino. Sí. Bueno, pues siguen saludos, por ejemplo, ahí también de Uri te manda saludos. Eh, Hola. Nos escribe Diana Olvera y dice que conoce a Valentina, que es muy buena Ah, fotógrafa. sí. Sí, sí, Sí. sí. Valentina es muy conocida también, no solamente en México, porque ella tiene una trayectoria bastante larga y es una de las personas que creo ha conocido los 7 mares, muchos lugares, mucho trabajo subacuático, y sí, eh, con una imagen también muy, muy especial, ¿no? Muy particular. Muy bien. Gracias. Nos escribe también Yuki Tachika y también muy conocida. Saludos, Yuki. Y tiene 2 preguntas. Dice, me imagino que todos los proyectos deben tener un guión hecho en la preproducción y que se debe seguir ese guión cueste lo que cueste. 2 preguntas. ¿Quién hizo el guión de este documental? Pues en este caso, no solamente es un guión, bueno, hay muchas partes de la preproducción que deben hacerse, pero en cuestiones del guión, la forma en la que se elaboró por Sylvia Johnson, que es la directora del documental, es con base a preguntas que yo respondí durante esas entrevistas de las que les hablé. Entonces, ella tenía una serie de preguntas que me iba haciendo una tras otra y que daban lugar a respuestas totalmente naturales que yo hacía. La voz que escuchan en el documental o que van a escuchar no es una lectura de un guión, sino es una parte de una conversación que tuvo lugar, ¿no? De manera fluida, y que después en la edición se ordena para que corresponda pues a la imagen que se muestra y todo eso. Entonces el guión estaba basado más en cosas que ella quería saber sobre mi experiencia con el plástico, más que haber escrito algo y que me lo dio para que yo lo lea, ¿no? Pero sí hay un proceso muy extenso, incluso de decidir qué tipo de imágenes se quieren obtener. Y la parte del guión, del storyboard, las imágenes, todo eso, no se sigue al 100% porque tenemos que adaptarnos, pues como dije, al clima, a las circunstancias. Han habido cambios de planes, tanto de lugares que no íbamos a hacer y de último minuto se nos dio la oportunidad y fuimos, como lugares que teníamos como en plan B y al final decidimos no ir. Entonces también hay un gran trabajo de adaptabilidad y de aprovechar el momento, ¿no?
cuál es la mejor toma que voy a poder hacer sin aferrarse a un concepto que a lo mejor no va a suceder. Entonces eso también es admirable, de poder ser flexible, de poder improvisar, de poder captar algo que no habíamos tenido en cuenta para que salga este resultado final, ¿no? Teníamos algo que no habíamos tenido en cuenta, era un camión de basura, y luego al momento en que decidimos que queríamos un camión de basura no encontrábamos ninguno, y fue literalmente que de repente vimos uno pasar y salimos corriendo persiguiendo al camión de basura y les pedimos que por favor nos dejaran grabarlos, y pues ellos van apurados recogiendo cada bolsa rápido, ¿no? Los muchachos se van brincando y se vuelven a montar y se vuelven a bajar, entonces los molestamos unos 10 minutos que nos dejaran filmar. O un señor también que repartía agua y que lo encontramos por casualidad y por favor, señor, déjenos filmar. Entonces sí, tanto hay una estructura bien específica, también hay ese poder de ser flexible, que es muy valioso. Muy bien, muchas gracias. De hecho, ya contestaste la segunda pregunta de Yuki, porque decía, la segunda pregunta es, ¿se vale improvisar en el momento? Claro. Creo que ya diste la respuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una pregunta de Javier Jalos, el doctor, que dice, ¿qué fue lo más impactante al realizar el documental? Ay, lo más impactante, pues tengo que decir que la experiencia, como va sucediendo, como tú estás adentro, tarda tiempo en que tú lo puedas asimilar. Entonces, para mí, creo que lo más importante fue verme adentro del documental, plasmando de lo que habíamos hablado durante casi 2 años, porque tardamos casi 2 años en poder ver el documental realizado. Entonces, ese proceso en cuestión de lo que es cine documental, para mí fue muy impactante. Con respecto a la temática, que es la contaminación, fue muy impactante ver las zonas protegidas de México, o sea, los parques nacionales de nuestro país, contaminados a ese punto, y la impotencia en el momento de no poder actuar, ¿no? Porque llegamos a filmar y todo, y luego, ¿qué hacemos con todo este plástico que nos encontramos? Eso fue muy impactante, pues ver a las aves entre el plástico, ver que estuvimos, por ejemplo, en Mahahual, en un lugar donde son zonas de anidación. Entonces, de nuevo, confrontación con la realidad, y con una realidad que conozco desde hace mucho tiempo, pero cuando estás documentando, es como si los colores fueran más brillantes, los problemas fueran más grandes y el reto fuera también más grande. Entonces, sí, eso es lo más impactante, ¿no? Que dije, voy a ir a documentar plástico, y pues te encuentras ahí documentando eso y tratando de darle un aspecto realista. O sea, no quiero que parezca que hay más, pero no quiero que parezca que hay menos. Quiero que se vea lo que hay, porque eso es lo que a mí me toca profundamente, ¿no? Y espero de verdad que muchas de las personas que están escuchando se inspiren, y si alguna vez tienen la oportunidad, que hagan cine documental, porque es una experiencia que nos lleva a ver nuestro propio trabajo desde otra perspectiva. Perfecto, muchísimas gracias, Tamara. Y creo que podríamos estar cerrando con eso. Digo, todavía hay más preguntas. Te invitamos a que en un momento que tengas, puedas acompañar a ver nuestro blog y que estés ahí dándole respuesta. Pero hay una que realmente son dos que van muy de la mano. Viene de Aline Ramírez. Dice, Tamara, felicidades por tu trabajo y tu esfuerzo. Aún falta mucha difusión, pero mi pregunta va para ti. Con todo esto que has logrado, ¿tendrías un proyecto a futuro? Y lo quiero ligar con una pregunta también de Miguel Antonio Gutiérrez, que dice, ¿consideras seguir con esta línea de actividades? Sí. No tenemos un proyecto que esté en la mesa listo para ejecutarse. Tenemos sueños y tenemos deseos de que encontremos a otras sirenas y sirenos y a otras personas que tienen algo importante que decir sobre esta, pues, no sé si llamarle actividad, pasión, convicción, pues sí, sobre la temática del plástico y de la contaminación en general. Para nosotros sería importantísimo que el trabajo se continuara con
sea con una serie, sea con más documentales o con más trabajo que abarcara otras regiones de nuestro país o del Caribe, del Gran Caribe, ¿no? Creo que cuando uno termina un proyecto, y digo entre comillas de este tamaño porque es pequeño relativamente, también hay un proceso donde uno tiene que tener un desapego, un poquito de desapego para encontrarse de nuevo y poder verse en ese trabajo desde afuera, ¿no? Como dije, trabajando dentro del documental, uno está viendo las cosas desde adentro y cuando el documental se termina, uno empieza a tomar distancia y empieza pues a procesar también esa información. Entonces, sí lo hemos platicado informalmente, pero no tenemos ahora un proyecto que te pueda decir cuál va a ser la continuación. Yo una gran parte de mi vida trabajé en comunicación y en mercadotecnia para empresas de tecnología y no tenía nada que ver con la naturaleza ni con la conservación. Desde hace 6 años que me convertí en instructora de buceo, empecé a trabajar en proyectos así y si bien algunas veces quisiera tomar una pausa, un descanso, pienso que es algo que es parte de mí, que no puedo ignorar, entonces espero seguir teniendo la oportunidad de trabajar en proyectos como este o distintos que se me vayan presentando. También en cuanto a cine documental, pues hay tantas cosas de las cuales podemos hablar que, que sí, hay que intentar que se materialice. Entonces, no lo desecho para nada. Sí, muy bien, pues muchísimas gracias. Pues ya incluso nos están haciendo la recomendación, Uri, de que la consideremos como una materia para el diplomado que tenemos aquí en la sociedad. Yo creo que Claro, es una muy buena opción. Sí podríamos considerarlo y incluirlo porque es bien importante. claro que Eh, sí. pues fíjate, ya te digo que ya nada más, yo todavía ya me piqué también con el tema, pero y es algo que me gustaría también cerrar. Hay dos personas que preguntan, Alejandro Navarro y a ver quién más. Y David Salinas, que cuál ha Ajá. sido la reacción, por ejemplo, la gente de Puerto Morelos, cómo lo tomó tu documental. Y con esto yo creo que ya estaríamos cerrando. Sí, pues para mí fue muy bonito presentar aquí en Puerto Morelos, primero porque aquí se grabó, pero también porque pues es mi casa, es mi comunidad, son mis vecinos, son los hijos de mis amigos, entonces me dio pues mucho orgullo y también mucha pertenencia, ¿no? De poder hablarle a la gente sobre un trabajo que puede tener difusión internacional y que viene pues desde adentro. Creo que sobre todo con las personas jóvenes, con los estudiantes, con la gente de las secundarias y de las preparatorias, hay mucha gente que tiene chispa y que tiene intereses y hay veces en los que no se les dan los foros para que ellos puedan llegar a participar en un proyecto así. Entonces, me dio muchísimo gusto que primero ver que están súper educados, sensibilizados, que tienen conocimiento del tema y también poder identificarme con ellos, que yo fui a la misma escuela que ustedes, que yo tuve los mismos maestros, que mis maestros de secundaria vinieron a las presentaciones y entonces sí habían dinámicas muy, muy bonitas con esta comunidad. Y también como consecuencia de eso, que también una parte del sector náutico empezaron a tener inquietud sobre la contaminación que están creando, ¿no? Con los clientes y que hablaron conmigo y nos pusimos de acuerdo para encontrar una solución con esos bebederos de los que les hablé. Entonces, como dijimos antes, no cambio el universo completo, cambio una fracción que es la que es mi entorno inmediato y si todos hacemos lo mismo vamos a ver diferencia pues a nivel global, ¿no? También pude presentarlo a audiencias diferentes, a capitanes, a marineros, a un sector más científico, a un sector de 100% buceo. Entonces, cada vez que hay una presentación, la respuesta es distinta. Lo siento, mi perro ya está ladrando otra vez. Es que ya es la hora, ¿no? Sí, sí. Pero sí, cada vez que presento la respuesta es distinta, pero siempre hay esa aceptación y mucha gente se acerca después de la conferencia para venir y decirme, pues yo nunca había visto eso y se me enchinó la piel, ¿no? Entonces, bueno, con que se le enchine la piel a uno ya doy por sentado que sí tuvo efecto el documental. Entonces, pues ahora les invito a que vayan a verlo. Está publicado en la página, corrígeme si me equivoco, de Buceo Científico. Sí, de hecho ya está publicado.
y pueden ir inmediatamente para verlo. Dedíquenle 9 minutos antes del final del día y pues son bienvenidos todos los demás comentarios que nos quieran hacer llegar. Tamara, pues muchísimas gracias. Sí, ya que está compartido tu link, ya desde que estaban empezando a preguntar cuál era, dónde estaba, ya se compartió. Entonces, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que esto nos va a ayudar a muchos y a los que no conocen del tema, bueno, pues también a que lo conozcan, ¿no? A difundirlo, como decía por ahí Yuki. Entonces, pues Tamara, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues si no tienes algo más que agregar, con esto nos despedimos. Y nos vemos. Tamara, por favor, si gustas despedirte. Pues una vez más, gracias y estamos en contacto. Esperamos que les guste el documental, que lo compartan y nuevamente pues nos vemos cuando se confirme el próximo curso de buceo científico. Con gusto les presentamos también a todos el documental para que lo analicemos en conjunto. Perfecto, pues muchísimas gracias. Les recordamos que el próximo viernes vamos a tener otro documental por aquí, bueno, otra plática. Están cordialmente invitados. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a todos por acompañarnos, que estén muy bien. Descansen, buen fin de semana. Bye.